Como veis, pues hemos elegido, como casi siempre, solemos elegir sitios especiales para hacer nuestras presentaciones. En este caso, además, creo que es un sitio atractivo, en el que estamos perfectamente integrados y que es, como siempre, un estudio de imagen, rodeados por las obras de Javier Arcera, que, como veis, incluso pues, cuadran con nuestra imagen corporativa. Bueno, pues nada, os quiero presentar a las personas que compartirán hoy conmigo la presentación de hoy, que son José de Sola y Ricardo Collar, de las dos empresas que han realizado el estudio con Componet. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la presentación, que ya llevamos un poquito de retraso. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es, por qué nos hemos planteado primeramente realizar este estudio, qué metodología hemos seguido, para luego ya pasar a ver la información propiamente del estudio, ¿no? Que tiene básicamente tres áreas. La percepción de la hora por parte de los espectadores, la televisión de pago, la televisión digital terrestre en estos momentos, qué expectativas y deseos tienen los consumidores para el mañana, cuál es su televisión ideal, y luego profundizaremos un poco más en los rasgos de imagen, los rasgos que definen la personalidad de los canales temáticos de pago. Como os digo, los objetivos que teníamos en un primer momento pues era en este contexto que está tan cambiante. De hecho, seguramente este estudio pues nos dará la foto de hoy, pero seguramente después de abril del 2010 enseguida tendremos fotos nuevas de esta situación y será todo cambiante, ¿no? El driver de todo esto ha sido la digitalización y conocer para nosotros cómo se perfila hoy la imagen de la televisión de pago en el entorno cambiante era uno de los primeros objetivos, sobre todo, como digo, a las puertas del apagón analógico. Y después nos interesaba conocer, actualizar, aunque muchos de los valores y características lógicamente son conocidas de los canales de pago, pero conocer, actualizar los atributos tanto racionales como emocionales que los espectadores asocian y asignan a los canales temáticos. Entonces comenzamos con lo que sería el ahora, la TDT y el pago, hablando sobre todo de las preferencias que tienen los espectadores, cómo consumen la televisión y qué actitudes tienen los diferentes tipos de personas, ¿no? Para ello, la metodología que hemos empleado es doble. Hemos hecho una metodología en paralelo, cualitativa y cuantitativa. Con la fase cualitativa queríamos conocer sobre todo actitudes, percepciones generales, cómo construían personalmente la imagen de los canales. Después, con la fase cuantitativa, pues nos interesaba cuantificar todos esos fenómenos, ponerles, como siempre, números y porcentajes, y conocer también la satisfacción y las expectativas de los abonados. Conocer, como os decía, también los rasgos de imagen y los valores y las emociones. Entonces teníamos estas dos metodologías y yo pediría pues a José primero, que es de la empresa Taylor, que nos comente cómo se realizó la fase cualitativa. Bueno, la fase cualitativa tenía como finalidad evaluar el panorama y el escenario de lo que es la televisión ahora y lo que podía ser en el futuro, tanto lo que era TDT como lo que podía ser lo que es televisión de pago. Entonces, para eso utilizamos metodológicamente entrevistas en profundidad con dos tipos de entrevistas que luego explicaremos, de cara a evaluar imagen y constructos a nivel de percepciones. Utilizamos entrevistas etnográficas y minigrupos de discusión posteriormente para evaluar imagen, lo que era la imagen personales. Todo eso se hizo en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Básicamente, por las ciudades se abarcó lo que era el espectro cualitativo. Ricardo. Pues sí, la fase cuantitativa lo que hicimos fue utilizar como herramienta entrevistas online, buscando un poco la ventaja que aporta la metodología online en cuanto a ofrecer todo tipo de estímulos y ofrecer sobre todo estímulos audiovisuales y además atendiendo a que la penetración de Internet dentro del target de abonados a televisión de pago pues, ya tiene una penetración y alcanza un nivel importante. Hicimos unas 2.000 entrevistas, 1950, y dividimos en tres partes. En la parte más gruesa del estudio se dedicó a los abonados a televisión de pago
y luego como queríamos ver un poco cuál era el espectro de todo el mundo de la televisión, pues por otro lado teníamos una submuestra de no abonados y otra submuestra de exabonados para ver qué motivos eran los que les habían llevado a dejar su plataforma. Se hizo en total España, ¿verdad? Sí, era una muestra nacional y se hizo pues casi en paralelo a la muestra al estudio cualitativo. Muy bien, pues muchas gracias. Las primeras conclusiones de este estudio, sobre todo la parte primera sobre preferencias, es que, como sabemos, se confirmaba que la elección de los espectadores depende sobre todo de tres aspectos, básicamente. Uno, de la franja horaria. Dos, del perfil de la audiencia, de las características sociodemográficas de la audiencia. Y tres, de los gustos, de sus gustos por los determinados contenidos. Y que cuenta con facilitadores que son el mando como aliado y el lugar que el canal ocupa en el diario. De hecho, veréis algunos verbales a lo largo de la presentación y bueno, pues la verdad es que la mayor parte de los entrevistados conocen dónde están, en qué situación están los canales, que son exactas en el 2021, que los documentales están a partir del 60, etc., ¿no? Se saben los canales preferidos, dónde están situados y por dónde tienen que recorrer. Entonces, en cuanto a esas preferencias, si las clasificamos, intentamos verlas por esas tipologías básicas. Primero veríamos los adultos, porque habéis visto que toda la encuesta y todo el estudio se ha hecho a adultos, aunque para representar y para entender el consumo de los niños, pues también preguntábamos acerca de los niños que hay en casa, cómo se comportaban viendo la televisión. Y como teníamos también, como todos los otros estudios que habíamos hecho, los niños siguen siendo un auténtico altavoz de influencia en la casa, en el hogar. Ejercen su poder y son impulsores en general de los canales de pago, de la televisión de pago en sí, prescriptores de canales y eficaces receptores de la publicidad que allí se anuncia, ¿no? Sin sus canales, además, se sienten como analfabetos sociales. La labor socializadora de los canales aquí es muy relevante. De hecho, son los que fundan sistemas de conversación, de conducta y de consumo, tanto en casa, en el patio del colegio, como en sus lugares de juego, ¿no? En cuanto a franja, lógicamente la tarde es su momento y lo que está claro es que también veíamos que ningún padre estaba dispuesto a permitir que su hijo saliera de ese entorno social y de conocimiento del resto de los niños. En cuanto a los jóvenes adultos independientes de entre 25 y 35 años, aquí van cambiando dependiendo de su estado emocional, cambian sus gustos según el momento y según la compañía. Muestran bastante excitación por todo lo que tiene que ver con contenidos que les aporten sobre todo diversión y entretenimiento. Y utilizan el tipo de visionado que hacen es tanto solos, en momentos especiales, como en familia, como con colegas. Por supuesto, los contenidos dependen de esta situación. Y también incorporan en sus discursos de los canales documentales como Canal Historia, Odisea o National Geographic. Y para ellos, cualquier hora es buena. Además, los adultos con y sin hijos se debaten en dos tipos de visionado. Uno, los que les gusta personalmente su momento, los que eligen ese hecho puntual de ser mi momento, que hacen un consumo mucho más hedonista y mucho más eligiendo su momento personal y su preferencia, y luego aquel otro que visionado de televisivo que es más para compartir con los demás, de forma cotidiana, se convierte más en un hábito y no es tanto su propia preferencia, sino como la preferencia que gusta al resto de la familia en general, ¿no? Hablan de entretenimiento en cuanto a contenidos, de series, de películas y también de aquello de documentales en general, ¿no? Podríamos decir. La noche es un momento cuando hablamos sobre todo de consumo individual. Como veis ahí, perdón. Esta es la actualización de Leonardo Prodó. Es el hecho de que les engancha, de que les relaja saber que hay algo que ver, algo interesante que ver. Piensan que la buena temática hay para todos los gustos y les gusta la posibilidad de ver las series a distintas horas, en distintos momentos. Y sobre todo les interesa que sean novedosas y sin cortes. Lo que más molesta es la dependencia temporal y esa pérdida que perciben de convivir de contenidos de algunos canales
están percibiendo esa guerra, como dicen ahí, de que las teles se han metido ya, las cadenas han abierto a emitir series que teóricamente siempre se habían atribuido como vivero de contenidos a los canales de pago. Y exigen, piden a los canales que sigan y continúen con esa tendencia. De hecho, como veis en el rating es que busquen ya que pagas, ¿no? Que busquen ya que pagas. En cuanto a las películas, lo que les gusta son los estrenos, la grandiosa actualidad, la calidad, también los clásicos y, por supuesto, valoran muchísimo los espectadores de pago el que no haya cortes. Piensan que tienen oferta temática suficiente para todos los gustos y que solo tienes que buscar. ¿Qué les molesta? La repetición excesiva. Especialmente este tema de las repeticiones, cuando estamos hablando de gente que usa heavy user de televisión de pago, es más molesto que cuando lógicamente no lo eres, que incluso puede ser una ventaja, porque si no lo puedes ver en un momento, lo puedes ver en otro, ¿no? Depende del tipo de público, esto tiene una mayor o menor importancia. Y con los documentales, como género, lo que más gusta es la variada temática ofertada tan variada que hay, el tratamiento objetivo de la información y la calidad. Luego vemos que es uno de los aspectos más valorados en los documentales, la calidad, ¿no? En lo que molesta, cuando se es muy asiduo a los canales documentales, pues es la repetición, ¿no? Como veis, pues el tipo de rating estoy un poco cansado de ver a León poniéndose a la prueba. Bueno, y en cuanto a actitudes frente a los distintos tipos de televisión, hemos dividido a los espectadores entre aquellos que tienen todavía siguen en un mundo analógico, los que tienen TDT y los que ven televisión de pago. Entonces, los usuarios de televisión analógica es una generación, bueno, pues más pasiva, con una rigidez de conducta importante, son clases medias bajas y edades maduras, y tienen desinterés en general por las novedades. Se sienten, de hecho, sienten que la televisión, en cuanto al tema del pago, tiene que ser un servicio gratuito, y en su cabeza, su aspiracional es la TDT, que algunos de ellos sí conocen que está ahí, y no conciben pagar por la televisión, ¿no? Lo único que dicen, bueno, lo pagaría si acaso por el fútbol, ¿no? Es, como veis, pues gente más acordada. Luego veremos que hay como un 20 y tantos % de gente en esta situación. En cuanto a los usuarios de TDT, dicen que la TDT les basta, pero hay una cierta decepción con algunos canales más nuevos, ¿no? En general, este tipo de hogares tienen un mayor interés por los cambios tecnológicos, por las novedades. Hay un grupo importante también con cierta resistencia a pagar por la televisión, ¿no? Pero, opinan de todas maneras que, salvo excepciones, no hay suficientes contenidos de calidad, ¿no? De hecho, veis algunos de los debatings, como sigue así, la TDT puede acabar convirtiéndose en la misma televisión analógica de antes, ¿no? Es lo que nos han dicho. O se ve lo de siempre. Al resto de los canales le llamamos el más allá. En muchos canales, pero al final sigue siendo lo de siempre. Es un poco esa perspectiva actual. Incluso hablan de la publicidad como que es una publicidad caótica, sin orden ni criterios, incluso tiene el criterio ese de eficacia, ¿no? Que resultó, no sé si José nos puedes explicar a qué se referían con este que no tienen un criterio de eficacia, ¿no? Sí, ahí hacía referencia a las tasas publicitarias, salió en varios grupos que es que además en el mismo bloque te meten varios anuncios de coches, no pueden ni siquiera tener la eficacia para la anunciante. A eso se refería un poco el cachondeo en cuanto a criterio de eficacia que decían ahí. Los usuarios de la televisión de pago, son clases medias y medias altas, son hogares tecnológicos, hogares más modernos, y se caracterizan sobre todo por un consumo más individual, aunque hacen también un consumo colectivo, como decíamos antes. La individualidad es uno de los elementos importantes. Se sienten libres en su elección, maduros y satisfechos en general, ¿no? Sienten que poder acceder a contenidos que ellos quieren, aunque tengan que pagar por ellos, es, como dicen ahí, calidad de vida. Es saber lo que quieren y entienden que eso es libertad. Son mucho más hedonistas en su elección en general que en los contenidos. Piensan, pues como veis ahí, que se pueden ver contenidos incluso por la tarde o muy tarde en la noche, cuando en TDT no hay más que televenta,
y piensan que el pago se basa en la novedad y que eso es necesario pagar. En cuanto a su percepción de la publicidad, a estos usuarios les gusta, no se sienten saturados, no perdonarían la saturación publicitaria y la pérdida de calidad de los contenidos, esos son los dos elementos más importantes, y bueno, piensan que la publicidad informativa del canal, las autopromos, les gusta en general. De hecho, ya en nuestros estudios anteriores habíamos visto que esos bloques mucho más cortos de la televisión de pago, con solamente 6, 8 spots y envueltos en el envoltorio de la autopromoción del canal, son muy eficaces, tienen mucho más aceptación y no se ven tan intrusivos como en las cadenas en abierto. Y bueno, después les preguntábamos por a los abonados, centrándonos en estos abonados, cuál era su proveedor actual y cómo de satisfechos se sentían con este proveedor actual. Entonces, un 72%, 7 de cada 10, en principio están satisfechos, totalmente satisfechos o satisfechos con su proveedor actual, ¿no? No sé, Ricardo, si quieres comentar. Bueno, yo creo que sobre todo lo importante es resaltar que solo un 6% no está satisfecho. Es decir, al final estamos hablando de que más de 9 de cada 10 abonados están satisfechos con lo que me están ofreciendo las plataformas y los canales. Esto es en general en cuanto al proveedor, y preguntábamos también cómo estaban satisfechos con los distintos tipos de televisión, ¿no? Es decir, y el total está en general, un 60% de los espectadores están más o menos satisfechos con su sistema de televisión, pero los más satisfechos son los abonados a la televisión de pago. Un 81% de ellos opinan estar satisfechos con los canales de televisión. Esto de nuevo pues ahonda en la autoconvicción de que si estoy pagando por un servicio de calidad, estoy satisfecho por ello. Dentro del grupo, dentro de la muestra total, había un grupo que era como un 25%, 444 individuos, que nunca habían estado abonados a una plataforma de pago. Y a esto les preguntábamos, pues, ¿por qué? ¿No? Entonces ya sabemos que hay la mayoría de los que nunca han estado abonados a la plataforma de pago no lo ve necesario para ver más canales, ¿no? No considera que sea necesario pagar una oferta mayor, creen que tienen suficiente con los canales en abierto y o bien tienen un bajo consumo de televisión y no los compensa. Y por otro lado, los que no habían estado ya abonados a televisión de pago y ahora no lo estábamos, también les hacemos la pregunta de por qué, qué motivos de abandono habían tenido. Y la mayor parte de ellos, como veis, son motivos económicos. Lógicamente eran casi todos, me parece que eran casi todos gente que había estado acogida a alguna de las promociones de abono y a las promociones, y que una vez que termina la promoción, en cuanto pueden, se bajan de la plataforma y continúan viendo su televisión. Es decir, parece ser que la gente que está hoy, ante la oferta de televisión que tenemos en televisión de pago, pues está fiel a esa televisión, está satisfecha. Los que ya han tenido oportunidad de irse con la oferta actual ya se han ido y, bueno, en principio, pues no parece que tengamos mucho riesgo, como veremos luego en el próximo futuro, ¿no? En cuanto al conocimiento del apagón analógico, la pregunta, como veis, era un poco larga. En el año 2010, explicándoles un poco, la televisión en abierto dejaba de emitirse, ¿qué conocimiento tienen ustedes sobre este tema? Bueno, pues el 84% de los entrevistados, y es muy parecido de los tres grupos que habíamos analizado, pues dicen que saben, conocen y que saben en qué consiste el apagón analógico. ¿De acuerdo? Es casi universal, diría yo, ese conocimiento. Aunque todavía hay un porcentaje importante que veíamos antes, muchos de ellos son hogares pues más clases más bajas y edad más adulta, ¿no? Y bueno, por último, como decía, les preguntábamos su intención de seguir abonados. Esta era una pregunta para nosotros, teniendo en cuenta, además la pregunta era ponerles en una situación de incertidumbre, ¿no? Teniendo en cuenta este apagón analógico del que hemos hablado y respecto a la relación futura que tiene usted con la televisión de pago, ¿piensa seguir abonando o no? Y entonces la intención de abono, pues si sumamos los que seguro que sí, y probablemente sí, es de cerca del 80%. Nos
parece, a mí al menos me parece un dato interesante, que un 42% está seguro que sí, cuando estamos poniéndole en una circunstancia, en una pregunta, con una cierta incertidumbre, ¿no? ¿Es así, Ricardo? Yo lo que resultaría quizá no es tanto la gente que piensa continuar, que es mucha como las que te están diciendo que no, ¿no? Sí, porque es que son solo un 6%. Es decir, en algunos estudios que hacemos, cuando preguntamos por la intención de compra, quizá es más importante fijarte en quién dice seguro que no lo voy a comprar o no lo voy a comprar, y quien te dice tengo dudas, porque si tiene dudas, pues las dudas pueden ser razonablemente positivas, ¿no? Entonces... Muy bien. Bueno, pues con todo esto, lo que desde luego sí que vemos, que lo veremos después, que el driver de toda, digamos, de los espectadores de pago, que son los contenidos y su calidad, si la oferta actual de televisión de pago es la que es y la de TDT es la que es hoy, bueno, pues parece ser que no hay demasiado riesgo por la explosión o la aparición de nuevos canales de televisión. Y bueno, esta primera parte, que ya nos hablaba un poco de sus opiniones sobre la TDT y la televisión de pago, pero queríamos profundizar un poco más y que nos explicaran con sus propias palabras cómo conciben la televisión hoy. Y para eso pues, hemos empleado una técnica cualitativa que nos explicará mejor José, para entender cómo construyen los telespectadores hoy la realidad, su realidad de la televisión. Bueno, la técnica se llama los constructos personales, es una técnica psicológica que ya se está utilizando hace ya tiempo en investigación. Básicamente hay un verbatim del señor que lo creó, que se llama George Kelly, que dice: el último término, el hombre determina la medida de su libertad y esclavitud mediante el nivel al que establece sus percepciones. Es decir, somos esclavos de nuestras percepciones, sean amplias o estrechas, y por lo tanto, si conseguimos saber cuáles son nuestras percepciones respecto a lo que estamos midiendo, podemos saber el nivel de esclavitud, libertad o de movimientos que tiene la persona frente a lo que nos interesa medir. Esto se utiliza por tanto en el tema de la televisión. Queríamos saber cuáles eran las percepciones o constructos que estaban en la base de lo que era la percepción del TDT y lo que era la percepción de televisión de pago, para poder de alguna forma ver y poder predecir en un momento determinado cuál podría ser el comportamiento, ¿no? La técnica, metodológicamente hablando, se llama el repertory grid, y como hemos comentado, se basa en la construcción de la realidad del individuo. La realidad de cada uno es distinta, la percibimos de forma distinta. Si sabemos cuál es el arquetipo en el que se basan las percepciones, podemos anticipar nuestro comportamiento. Y vamos a ver una serie de parámetros como ejes básicos sobre los que se sustenta todo el sistema de construcción de la realidad, y una serie de mapas mentales de los entrevistados que nos dicen más o menos lo que tienen en la cabeza. Entonces no nos podemos ver, aunque nos digan una cosa, cómo están percibiendo y cuál es su construcción interna de la realidad. Aquí aparecen las tarjetas. La técnica del repertory grid consistía en mostrar una serie de tarjetas, que eran entre ellas una serie de elementos que eran la televisión que me gustaría tener, la televisión de pago ahora, la televisión de pago del futuro, mi televisión, la que tengo ahora, la televisión, la TDT de ahora, la TDT del futuro, la antigua televisión analógica y la que no me gusta nada. Se les mostraban varias tarjetas y se les pedía que nos dijeran conceptualmente en qué se diferenciaban esos dos conceptos que decían no normales. De esas verbalizaciones se extraía todo el sistema de constructos que luego se analizaban cuantitativamente y que nos daban los ejes sobre los que se puede construir la realidad, que en este caso podemos mirar en relación a la televisión. Bueno, y esos constructos, ¿verdad? Esos principales constructos o ejes, pues son 4 realmente en la televisión actual. Es decir, la gente analiza o percibe la televisión en base a esos 4 ejes, básicamente, que son saturación publicitaria versus ausencia de publicidad, calidad de contenidos temáticos versus poca variedad, la pobreza de contenido, televisión individual versus televisión en familia o en grupo, y libertad de elección versus contenidos impuestos. Esos 4 ejes o constructos principales son los que delimitan la percepción de cómo ve la televisión. O dicho de otra manera, si queremos saber lo que usted tiene en la cabeza cuando ve televisión, son esas 4 cosas. Básicamente es como muy sencillo. Construir su realidad en torno a esos 4 ejes, que les saturen o no publicitariamente, que le den calidad de contenidos, que no hagan la televisión con contenidos solos, individuales o en familia, y una capacidad de elección de los contenidos que, según el caso, tiene o no tiene.
Entonces, en base a esos ejes, los constructos, digamos, lo opuesto, lo que entiende la gente opuesto a la diagramación temática es caos y aburrimiento. Hay algunos ejemplos en cuanto a la gente que ve televisión de pago y no. Es decir, bueno, yo sé que en televisión de pago no voy a ver todos los contenidos que hay, pero sé que hay contenidos muy especializados. Yo no me dedico a pesca porque no me gusta pescar, pero es un contenido que está ahí y yo a mí me conformo la idea de especialización temática, mientras que a lo mejor en abierto tengo una serie de canales que no sé lo que son, no sé qué especialidad tienen. Pagar se asocia a ser moderno y libre de la elección. Saturación publicitaria se asocia a vacío y a carencia de contenidos. Publicidad en exceso destruye la percepción de calidad. Es decir, cuando una televisión está saturada de publicidad, se entiende que no tiene contenidos, que no se preocupa por sus contenidos lo suficientemente como para agradar la satisfacción del consumidor. La poca publicidad y los contenidos temáticos se asimilan a la calidad y a la individualidad. Luego veremos que estas dos palabras, calidad e individual, están bastante asociados. Es decir, una televisión para mí, que yo elijo. Y la publicidad y la poca calidad se asimilan de alguna manera a un contenido más grupal o más impuesto. Lo que sí que conviene matizar es esto no son cosas que el sujeto entrevistado tenga conscientemente en la cabeza, eso se deduce a través de todos esos ejes, con lo cual eso es importante, sobre todo quizás uno de los ejes más interesantes, los frutos, perdón, era que el sujeto acaba percibiendo que cuanto más publicidad tiene un canal, y directamente percibe inconscientemente que eso está asociado a que no tiene contenidos. Es decir, la saturación en ese sistema de construcción de la realidad del sujeto, la saturación publicitaria destruye la percepción de contenidos. Esto es un dato que puede ser importante. Y estos son mapas mentales. Pues bueno, estos son dos mapas mentales que representan de alguna manera cómo posicionan, cómo de lejos o de cerca posicionan los distintos elementos que decimos para analizar, ¿no? Entonces, este es el mapa mental de Sara, que es una persona que está formada, incluso en Barcelona, y representa a una serie de personas con el mismo tipo de opinión, abonado a la televisión de pago. Entonces, ¿cómo percibe su televisión, por ejemplo, mi televisión de ahora? Mi televisión de ahora, pues, que es de pago, está muy cerca del pago ahora. Ella ha decidido de distinta manera cada uno de sus separadamente, y sin embargo, pues inconscientemente las ha decidido igual. Su televisión de ahora es la televisión de pago, que tiene continuidad temática, continuidad temática, sin cortes, y es todo lo contrario a la televisión que no le gusta, es todo lo contrario a la televisión analógica, donde ve caos, poca variedad, cortes, contenidos antiguos, etc. La TDT la ve en un punto intermedio, porque él es un espectador más de pago, y el pago futuro, que se aproxima a su televisión ideal, es una evolución todavía mejor de lo que tiene ahora. Es decir, espera que sea mucho más temática, con mucho menos cortes, mucho más especializada. Eso es su ideal, que la ve un poco más lejos de la TDT. Tampoco espera que la TDT del futuro sea como la de ahora, pero con más canales. Y esta otra persona, Diana, por representar al otro colectivo, es una persona que ve TDT y está convencida, y además explicaba con convencimiento ser espectadora de TDT. Su televisión ahora es la TDT, también está lejos de la televisión analógica y de la televisión que no le gusta, que tiene poca variedad, lo mismo de siempre, etc. El pago ahora lo ve lejos de lo que quiere, ella justifica muy mucho el no pagar por ver televisión, y se imagina el pago en el futuro y el TDT del futuro en una situación muy cercana, ¿no? La televisión ideal se asemeja a lo que podría ser para ella la TDT del futuro, y espera que tenga canales buenos, más novedades, más canales que le gustan, muchos más canales y muchos contenidos. Es decir, la televisión de pago y la de futuro se asemejan a ella mucho. O dicho de otra manera, aunque esté muy contenta con la TDT, su idea no expresada y no consciente está en el lado de la televisión de pago mediana. O sea, es un poquito lo que refleja este mapa, no solo lo que decimos, sino que queremos estar convencidos de la cosa que internamente llevamos a la cabeza. Por lo tanto, al final, según esta construcción personal, esto es un poco cómo se perfila la televisión actual, la
virtual con gran cantidad de canales, con algunos contenidos de menor calidad, con una composición o selección de contenidos más en familia que individual, saturada publicitariamente y con una oferta limitada en cuanto a esos contenidos, no en cuanto a variedad de canales. Y la televisión de pago actual se identifica o se perfila con una variedad, con la especialización, multitud de canales, aparecen las palabras de novedad y diversión, que veremos luego más en la otra parte de imagen, con clase, individualidad y libertad, y en principio es el ideal de todos, sin excepción, aunque no estén dispuestos a pagar algunos por ello, como hemos visto. Es decir, que la limitación del pago esté dentro de las características de lo que algunos piensan. Pues bueno, vamos a ver ahora cómo va a ser más perfiladamente o cómo quieren que sea mañana esa televisión ideal de una forma más profunda, de nuevo con otra metodología. Les pedíamos que mediante una entrevista personal proyectiva, pues en base a una serie de fotos y dibujos nos contaran un cuento, ¿no, José? Sí, era otra entrevista de carácter proyectivo donde se le pedía, en vez de hacer una entrevista directamente, se le pedía a cada entrevistador que contase un cuento. Entonces le daba una serie de fotos que obviamente tenían que ver con el mundo de la televisión y de alguna forma tenía que contar un cuento de cada foto, donde tenía que decir quiénes eran los protagonistas que aparecían ahí, qué estaban haciendo, cómo acababa la historia, y la consigna es que ese cuento se estaba desarrollando en una fecha concreta que era en el futuro. Por lo cual llevamos las que desde luego desean, es un poco repetición de lo que hemos visto antes, pero esperan más canales que ahora en TNT, menos publicidad que en la televisión analógica, canales más especializados, una mejor TNT que ahora, piensan que habrá mejoras, es decir, tienen un ideal de que habrá mejoras y no cambiarán, estos no cambiarían a pago nunca. Los analógicos de hoy les faltan muchos caminos, ¿no? ¿Qué desean, aparte de esas expectativas? Pues una televisión de pago sin pagar, ¿no? Realmente es lo que desean, con contenidos especializados, más íntima y personal, es decir, lo que decíamos, una televisión de pago sin pagar. La gente que tiene TDT, lo que ven, bueno, pues ven, pues esperan que haya más canales, ellos ven que hoy está más innovación de contenido y sí que tienen una cierta expectativa, algunos de ellos, que se debaten entre lo que esperan y lo que desean realmente. Por ejemplo, pues han oído hablar de la televisión interactiva, pero piensan que están sin definir. Hay canales que están dispuestos a la televisión a la red de pago, es decir, si hubiera canales con contenidos interesantes, pues si son baratos, porque el tema económico que tiene un peso importante en estos grupos, bueno, pues estaría dispuesto a pagarlo, ¿no? Pues esperan, les gustaría que fueran a la red con menos publicidad y menos invasiva, que tuvieran mejores contenidos, mayor apertura de canales extranjeros, por ejemplo, cine subtitulado, canales buenos o únicos en algo, es decir, de nuevo, parece muy similar a la televisión de pago, ¿no? Y estos pagarían por contenidos, algunos de ellos a precios razonables, y no tanto por evitar la publicidad como en el caso de los que vamos a ver después de la televisión de pago, ¿no? Entonces, la televisión de pago lo que ven o lo que esperan es tener aparatos individuales por habitación, es decir, realmente les gustaría mucho más esa individualidad, les gustaría tener un aparato de Digital Plus o de Imagenio o de Ono en cada una de las habitaciones, y una especialización máxima. También hablan de la proximidad a Internet, de una mayor accesibilidad de contenidos personales, contenidos, como dicen, súper segmentados. No quieren más canales, lo que quieren es que algunos pocos más, pero no muchos más, sino que sigan con esa especialización temática. Que la publicidad esté integrada, sin molestar a la programación, y piensan que seguirá siendo mejor que la TDT, confirman su deseo de seguir en el pago. Piensan también que puede bajar en precio en el futuro por la competencia. Al final, ¿qué desean? Desean un poco más que lo que tienen, como veis, más especialidad segmentada, más arriesgada de contenidos, que apueste, que siga apostando, y de codificadores gratis para las habitaciones. Realmente se encuentra casi en el top de la satisfacción, como veíamos antes. Dicho de otra manera, parece que la gente, aunque sea proyectivamente, no que cambie, que percibe cambios en el mundo de la televisión, que no va a recibir el mundo del pago, por lo menos desde la
expectativa pues, casi de estabilidad. En fin, lo que vemos en la profundización de la televisión ideal y las expectativas que tienen, como habéis visto, de los tres grupos, es que prácticamente todos desean el perfil o las características de la televisión de pago, aunque algunos estén dispuestos y justifican el pago en sí y otros no están dispuestos a pagar. Y bueno, vamos a ver la última parte de la presentación, que sería profundizar un poco más en la personalidad, en los rasgos que definen la personalidad de los canales de televisión. Hay dos partes, una que sería la asignación racional, es decir, les preguntamos directamente, como en la entrevista cuantitativa, pues que asignaran una serie de rasgos racionales a los canales. En principio, si les preguntamos, estaban de acuerdo con un grupo de rasgos muy lógicos, que son la calidad de los contenidos, la variedad de los contenidos, el cuidado por la programación, el ser líder o puntero dentro del género, si se lo recomendaría a amigos conocidos, si tiene publicidad o no, si merece la pena pagar por él, si salen conversaciones con amigos o y hablar en internet. Todos estos están ahora mismo, el ranking sería por los que son más importantes para la televisión de pago, que es la barra naranja, y en principio aquí estarían agrupados todos los canales temáticos de pago, ¿vale? La variabilidad es muy amplia, estos 12 puntos de diferencia en calidad, que serían lo que nos define, es también muy variable entre ellos. Nos encontramos canales con una valoración de 80, nos encontramos canales con menor valoración, dependiendo de que haya otras valoraciones más altas aquí. Lo que sí está claro es que lo que define a los canales temáticos de pago es la calidad y el cuidado de la programación en primer lugar, y diferencialmente, por la diferencia que tiene con la televisión generalista, pues sería la ausencia de publicidad, que no tiene tanta publicidad, y merece la pena pagar por él, algo que confirma el pago como tal. Esta variedad, que sale como algo diferencial para la televisión generalista, es lógico, porque la televisión generalista de hecho es variedad en contenido de cada canal, y de hecho esto es como se hace cada canal, pues cada canal en sí mismo no es variable, es temático, es especialidad. Y los dos elementos que salen como diferenciadores de la televisión generalista son de carácter social, que es aquí, sale en conversaciones con amigos y da que hablar en internet. De hecho, si hacemos una comparación intentando hacer un ejercicio un poco global, posicionar, ver cuáles son los territorios de cada uno de los canales, pues vemos que los canales en abierto, las tendencias en abierto, están más en un territorio de la sociabilidad, salen conversaciones con amigos y decimos una más de hablar en internet, están opuestos un poco a la calidad o a la individualidad que aportan los canales temáticos de pago. En el extremo de la calidad, los de más característica estarían los documentales. Aunque es cierto que aquí hay canales, como por ejemplo pues Fox o Discovery o MTV, que también salen con alta calidad, lo que pasa es que están también con alta sociabilidad. Entonces se quedan un poco en el medio de las dos. Y luego hay canales con una alta utilidad por su practicidad, como son canal de cocina o de casa, y canales que aquí también estarían todos los que se perciben con muy baja saturación, que también está muy opuesto, lógicamente, al territorio de las generalistas, que estarían muy lejos de este elemento. Yo lo único que comentaría es que quizá todo el tema de sociabilidad viene muy dado por todo el tipo de programas de reality show, todo este tipo de programas que al final dan que hablar, dan que comentar, y quizá va también en ese sentido. Muy bien. Entonces, bueno, después de esta asignación más racional de elementos, nos interesaba saber qué otros atributos de imagen o valores podían estar identificando a los canales. Y entonces les pedimos que nos asociaran cada canal que salía en la encuesta, en la entrevista, a una serie de emociones. Simplemente palabras, como tanto positivas, emociones positivas como negativas, vanguardia, confianza, diversión, desilusión, evasión, etc. Luego les pedíamos que identificaran también esos canales con una serie de marcas, por saber, entender si estas marcas son todas marcas con valores entendidos y reconocidos, valorados, por saber qué identificación hacen los espectadores de los canales con las marcas.
También les mandamos una batería de imágenes con personajes diversos en distintas situaciones para que también nos ayuden a entender esa comprensión de cómo ven los canales. Y el sumario total de emociones, marcas y gentes, ¿no? Ahora veremos canal a canal, pero lo que podemos decir que caracteriza sobre todo emocionalmente a los canales de gestión de pagos son diversión, entusiasmo y calidad, con estos porcentajes. También juventud, lo hemos puesto al final, porque en general es uno de los valores que también, emociones que más se asocian, ¿no? Las marcas, esto es muy curioso porque luego hicimos, aparte del cualitativo, en el cualitativo intentamos profundizar en por qué se habían elegido estas marcas. Veréis que son marcas que tienen que ver pues, con muchas cosas, lo veremos canal a canal, porque aquí quizá no tiene atención. Son grandes marcas, las tres. En el caso de Coca-Cola tienen varias atenciones, Danone y Nestlé también lo veréis en el mundo infantil y la alimentación y la seguridad. Y la gente, las que mayormente salen, son grupos de personas también, pues tienen que ver con la diversión, tienen que ver con el sentido de para todos, aventura, etc. Pues vamos a ver canal a canal. Antes de ello, también comentar que en el cualitativo salieron los canales categorizados según aquellos que tenían una aproximación más, se veían más con el corazón, por el placer de ver mi canal, con unas características mucho más hedonistas, mucho más de alimento del propio ego, de satisfacer mi momento, y otros que se ven más, bueno, como decíamos, o en familia, o en grupo, o con proximidad a los gustos que uno tiene, con posibilidad de comentar a otros. De hecho, en los cualitativos aparecían algunos canales y la gente se emocionaba, ¿no? Al hablar de ese canal en particular, salían emociones. Y hemos categorizado con corazoncitos o con caritas, que lo veréis aquí a la derecha en las fichas de los canales, con esa categorización de emoción y de razón. ¿Me permites un momento? Sí. Básicamente, por hacer un esquema rápido cuando veis cabecitas y corazoncitos, significa que a más corazoncitos la gente le llama de dentro y a veces no tiene razones para decir por qué le gusta o no le gusta, simplemente que le hace vibrar. Y la cabeza significa pues, que da razones. A favor o en contra, pues para decir que me gusta o no me gusta, pero apenas hay emociones. Hay canales racionales que se justifican desde la razón y canales que gustan o no me gustan desde las emociones. Muy bien, bueno pues por ejemplo empezamos por orden alfabético. AXN es un canal en el cual las dos palabras que más salen las emociones son diversión y entusiasmo, y las tres marcas que salen son Coca-Cola, Heineken y Vodafone. Las dos palabras pues, que evocan esas emociones que van con la esencia del canal, ¿no? Con divertir y entretener, ¿no? Y las marcas de bebidas, y esto vais a ver que se repite en algunos canales, tienen que ver con la grupalidad, con el ver y beber entre amigos, con el disfrute en sí, ¿no? La gente hace referencia pues, a lo urbano, a lo moderno, a lo joven, a lo grupal, a los contenidos principales del canal. Calle 13 es un canal también que sale de diversión y aparece una nueva palabra que es evasión, y las marcas son muy parecidas también. Las marcas que aparecen son también de bebidas que se asocian al placer de beber mientras se ve un contenido que me gusta, ¿no? Los personajes se relacionan, aparece aquí con un 40%, ¿no? La chica gótica se asemeja un poco a algunos de los contenidos del canal, más de suspense, y el perfil de aquí también el perfil del masculino, ¿no? Cosmo, pues aparece una palabra nueva que sería seducción, ¿no? Seducción y entusiasmo. Aparece con tres corazones. Entre sus seguidores, pues es un canal, los sentimientos estos proceden del glamour, de la seducción, del entorno, un poco de la asociación del mundo Cosmo. Y hay un cierto equilibrio, como veis, en las marcas que aparecen. Aparece una marca como Gucci, que es más de glamour y más alta calidad, pero también aparecen marcas de moda como H&M y Zara, que son más populares, ¿no? En cualquier caso es el mundo femenino, que aparece también en las imágenes más asignadas. Fox, aparecen también las dos palabras de canales de entretenimiento, como teníamos en el diseño, diversión y entusiasmo, y aquí varían un poquito las marcas que se asemejan. Coca-Cola hace más referencia al perfil
diversión, a momentos divertidos, y los personajes también definen muy bien el canal, ¿no? Compartir tanto grupal como individual el entorno, ¿no? TNT es diversión y aparece la palabra calidad. Hasta ahora, bueno, pues también aparecía en otros lugares, ¿no? Es un canal que Diverse considera de calidad para sus seguidores. Coca-Cola y Heineken en estos momentos se asocian de nuevo a la bebida mientras vemos algo que nos gusta, y Nokia a la calidad, hace referencia a ese elemento. La gente son el mundo urbano, más de características urbano, en el que se mueve su target y en el que se circunscribe el canal. Canal Hollywood, diversión, relax. Aparece la palabra relax, que hasta ahora tampoco lo habíamos visto en otros canales, ¿no? Y aquí también aparecen marcas diferentes. La diversión, como decimos, por los contenidos, el relax también, porque ves películas, cines de una forma relajada, ¿no? Coca-Cola hace referencia al beber con la película, es un punto típicamente americano, como en el caso de Levi's, y BMW quizás más a lo tradicional y a lo maduro, pero con calidad, ¿no? También incluso esta pareja del final aparece aquí, una pareja mayor, que le han enseñado como tintes americanos, ¿no? En TV, luego tenemos las palabras juventud, como canal de juventud y entusiasmo, y las marcas, bueno, porque parece un alcohol, pero también bebidas, juventud, noche, como veis también en los elementos de las fotos, la chica gótica, como un rapero, etc., ¿no? Son música, también con características parecidas, juventud y entusiasmo, y las marcas también similares, Coca-Cola, Heineken, Bacardi, asociado al contenido musical también, ¿no? National Geographic aparece un canal de documental, como veis en los documentales, la calidad aparece como uno de los elementos más diferenciadores, y la confianza de la marca en sí. Coca-Cola hace referencia aquí a lo americano, y Nokia a la conexión, a la comunicación, a la divulgación, que aparecen, bueno, pues personajes que tienen que ver con el perfil de aventura del canal, de viajes y de naturaleza. Y Discovery, siendo un canal también documentales, pero se ve con unos elementos de innovación más acentuados, ¿no? Y el perfil también, las marcas también son un poco diferentes. Aparecen tecnología y solidez y también innovación por parte de estas marcas, y bueno, quizá la parte de contenidos del motor que tiene el canal, que tienen bastantes contenidos y el público también es más masculino, los mismos elementos en fotografía, ¿no?, que el canal anterior, que no es una fotografía. Sci-Fi aparece como un canal de diversión y entusiasmo, y también con marcas asociadas con la tecnología propia de la ciencia ficción en este caso. Como veis, las fotografías, las imágenes tienen diferentes significados dependiendo con qué canal. Aquí tiene que ver más la tecnología con la ciencia ficción, mientras que en otros ha sido más con la innovación. Y Coca-Cola tendría una acepción aquí en ese sentido más de bebida que acompaña también cuando estoy viendo un canal que me gusta, ¿no? Los personajes aquí son un poco tipo Matrix, así, ¿no?, de los frames oscuros. Y el canal Cocina aparece como un canal de utilidad, de calidad, de diversión, cocina que divierte, con dos marcas dos elementos importantes de alimentación, y también la seguridad que transmite estas marcas, entre ellas el Corte Inglés, ¿no? Y bueno, las fotografías más propias del entorno de la publicidad femenina, ¿no?, con el canal. Canal Historia, un nuevo canal de documentales con muy alta valoración de la calidad y de la confianza, como sería National Geographic. Tenemos aquí mucho más marcas de automoción, se asemejan o se identifican con lo tradicional, también la confianza sería la parte de Corte Inglés, y los personajes reflejan los tipos de público, ¿no?, tanto la madurez como el hombre joven, pero bueno, formado, ¿no? Odisea también aparece con alto nivel de calidad y con relax, ¿no?, uno de los elementos que sale como contenidos como más relajantes. Las marcas son calidad, tienen que ver con la calidad también y con la tecnología. La Coca-Cola pues también es lo americano, no sabemos muy bien por qué se asemeja este canal con lo americano como tal, y BMW, en este caso lo mismo que antes,
a los infantiles, pues vamos a ver varios siglos infantiles. Boomerang, aparecen las palabras juventud y entusiasmo. Las marcas serían, bueno, pues de Coca-Cola, Danone y Nestlé, que hacen referencia a lo de toda la vida, a la infancia, lo de siempre, de todos. Y, bueno, pues el mundo un poco infantil y mágico de la infancia. Cartoon Network, aparecen las palabras diversión, caridad y entusiasmo con la misma relación. Pues extrañarán las bebidas, pero es que aparecen, tener en cuenta que son entrevistas a los padres, y esto es uno de los canales que más los padres comparten con sus hijos, y de hecho aparecía también en el colectivo como tal. Entonces hace referencias al universo tanto de padres como de hijos, como sentarse a ver con el hijo mientras ellos ven el canal, ¿no? Y la gente normaliza muy grupal, como veis, mucho más grupal que en el caso de Boomerang, o como lo que vemos ahora después de los canales infantiles, ¿no? Nickelodeon, aparecen las dos palabras juventud y entusiasmo muy marcadamente. Es un canal también más juvenil que los otros infantiles. Aparecen marcas como Nestlé y Danone, como habíamos visto en Boomerang también, y Coca-Cola, ¿no? Con alrededor del 50-60%. Y aparecen, la gente es familia, magia, fantasía, los contenidos. En fin, con esto terminaría un poquito lo que sería la presentación de canales y de imágenes. Como veis, pues son un grupo de imágenes, de emociones, de valores asociados que conforman ese caleidoscopio. Por eso le pusimos este nombre al estudio como tal. Y bueno, ya habéis visto un poco, las conclusiones para nosotros son claras, que salvo excepciones que además están dichas en los verbatins, como Disney o las dos cadenas generalistas en abierto, 4 la sexta, hay cierta desilusión respecto a los contenidos de los nuevos canales en TDT. Bueno, esto también como conclusión, que los espectadores de pago son los más satisfechos, que dada las circunstancias actuales existe un mínimo riesgo para la televisión de pago ante el apagón analógico, salvo que cambiara drásticamente la oferta de calidad de los canales en abierto. Al final, lo que está moviendo a la gente es la calidad de los contenidos, que además lo saben y lo valoran, y los que están ahí por eso. La televisión ideal de todos, sin excepción, se concibe con las características de televisión de pago, aunque sabemos que hay una gran porción de la población que no está dispuesta a pagar por ello. Y hay una parte más tibia que, dependiendo de los contenidos y de un precio aceptable, estaría dispuesta a pagar por ciertos contenidos. Y, por último, que los atributos diferenciadores de los canales de pago son la calidad, sobre todo de la programación, la especialización temática y la falta de publicidad, la ausencia de publicidad, que además la que hay se valora positivamente. Todo esto se conecta con los valores emocionales que habéis visto para cada canal, pero que en general podemos resumir en entusiasmo y diversión. Y bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, a todos, por vuestra asistencia. No sé si tenéis preguntas o... Les habéis preguntado... Sí, Javier Piedrahita de marketingdirecto.com. Les habéis preguntado también a los espectadores a los que habéis encuestado por si ven también este tipo de canales o este tipo de programas en Internet y cómo es ahí el uso en YouTube o en otras plataformas, porque ahí sí hay una competencia, porque está claro que la televisión TDT, como has dicho tú, no les convence mucho, o, bueno, como habéis dicho en el estudio, pero a lo mejor sí les convence más Internet, ¿no? ¿Qué han dicho? Bueno, el segundo fue en qué medida se bajan programaciones de Internet. Se la bajan, evidentemente, pero no parecía que había una competencia para la televisión. O sea, se lo bajan como algo complementario, porque se han perdido un capítulo, porque tienen anticipados, pero eso no es sustituto ni competencia de la televisión aquí y ahora en este momento. Porque hay otros estudios. Sí se veía, y yo os he comentado, es que sí que piden que haya una mayor cercanía, ¿no? O convergencia de la televisión, de Internet, de las posibilidades que hoy ofrece la comunidad, ¿no? Por ejemplo. Pero como competencia como tal, no más como complemento, pero como posibilidades de aumentar el número de momentos en que yo puedo disfrutar de los contenidos que tengo, ¿no? Más que como competencia directa hoy. Está claro que hay un porcentaje de la población que está viendo la televisión de Internet, que se la baja. Lo que pasa es que como todo el tema de contenidos o de legalidad de contenidos en Internet pues tiene su problemática todavía, pues yo supongo que es algo que tendremos que esperar a ver. Y la
alta definición no la piden, no habéis preguntado, la alta definición no la están pidiendo a grito limpio ya, porque yo tampoco veo esa pregunta. Bueno, pues la verdad ¿No? es que no os pedís pregunta. ¿No la piden? Pero ni siquiera ha salido. ¿No ha salido esa pregunta o es que no la habéis No, preguntado? ni siquiera salió. Ni siquiera cuando se les hablaba que definiese que sea proyectado, imaginado el futuro, la definición no parece ser una variable. O sea, no salió porque no estaba en la cabeza de la gente. ¿No? Que tienen en su casa alta definición, porque todo el mundo tiene ya un aparato, pero en su cabeza no está pedir alta definición en España. Es lo que estás diciendo. Pero es que hay un 6%, Muy pobre. ¿no? Más o menos según el Esta su cabeza es, ellos priorizan lo que quieren de la televisión, y yo entiendo por lo que se interpretan los datos que tienen ahí una serie de cosas secundarias y unas cosas básicas para ellos. Las básicas son lo que empiezan a salir. Ahora, si tú las preguntas directamente, pero si no sabes solo, evidentemente eso sí te recuerdo como que no está como prioritario en este momento variables técnicas como la alta definición. Que luego les preguntas, pero no le dicen, pues sí, pero no es algo que se conforma. La calidad no podía ser un factor clave que estuviera albergado en calidad. Sí, lo que sí te aparece es que Curioso. define la TDT en general, reconoce, incluso hasta desde el discurso de que no les guste, la reconoce como más calidad. más calidad técnica, la posibilidad de verlo en modo digital con más calidad técnica. Cuando hablamos aquí de calidad, sobre todo se habla de calidad de contenidos, no tanto de la calidad técnica. La calidad técnica la dan por hecho, de hecho sí que se aprecia calidad técnica en la DVD, salvo algunas personas que dicen que se le fixará la imagen, que no sé qué, pero esperan que eso se va a resolver, ¿no? Pero creo que es todavía, al menos como prioritario, como decía José, tampoco lo preguntamos, es cierto que no lo preguntamos expresamente por la alta definición, pero que hay una minoría que seguramente tuviéramos preguntado, pues sí, que hubiera dicho que no, yo no sé por lo que ahora mismo hay de gente que canales con alta definición. Yo creo que si tienes Digital Plus y tienes I Plus, pues puedes verlo, por ejemplo, verlo. Pero no creo que no sé cómo de mayoritario es. Y desde luego, hoy por hoy no es el prioritario. Seguramente, si le diéramos las posibilidades de esas mejoras y se extendiera más, pues lo harían. Así como aparece la interactividad, como si ha aparecido. Si quizá lleva más tiempo, la gente lleva más tiempo hablando de la televisión interactiva y menos de la televisión como tal. Por ejemplo, la gente que se ha incorporado el TDT a sus hogares, se ha comprado la televisión plana, se ha comprado la tecnología, se va a comprar el PVR, o sea, están en ese proceso, pero no aparece como algo prioritario, que era lo que el discurso cualitativo sobre todo suele. En el cuantitativo hay, pues al final del cuestionario se les pedía que añadiesen de manera espontánea y abierta un comentario o más que tuviera algo que ver con el estudio, y hay 600 y menciones y no hay. No creo que eso sea tanto. Esto no tenía que ser importante, pero que no está en el coche de la cabeza de la gente. ¿Y las marcas? ¿Por qué hay tan pocas? ¿Por qué salen tan pocas marcas? Es decir, no hay más marcas potenciales que sean interesantes. Han salido siempre las mismas. Heineken, que la he visto no sé cuántas veces, Coca-Cola, 3 o 4 más. ¿Dónde está el resto? Pues no los mira, salen, desde luego tenemos los rankings de todas las marcas. Hemos puesto las 3 que la gente más asigna a cada canal. Pues pero pocas. están todas asignadas. O sea, que hemos puesto las 3 que un porcentaje mayor de gente asigna. Y casi siempre se repiten las mismas. Sí, por eso me llama la atención, muy pocas. Sí. Las demás están, hay que decir que yo que sé, que estoy acá con